Hola, bienvenidos a un episodio más de Historias con Reflejo de Fe, conducido por Patricia Sánchez Villalobos y Luis Alberto Rueda Díaz. Hoy traemos un testimonio muy interesante, lleno de esperanza. Nuestra protagonista caminó por fe, no por vista, para alcanzar su sanación. Esta historia nos recuerda a Mateo 17 del 14 al 20. Cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Solo con oración y ayuno sale. Para entrar en contexto, les quiero contar qué es la epilepsia. La epilepsia es la actividad descontrolada y anormal de los impulsos eléctricos del cerebro, lo que causa síntomas como convulsiones, movimientos descontrolados del cuerpo, alteraciones de las sensaciones y la pérdida de conciencia. Bueno, ahora vamos a entrar con nuestra protagonista. ¿Quién es Angélica Vázquez? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus dones y talentos? Hola a todos, hola mi Patti. Bueno, soy Angélica Vázquez, tengo 26 años, vivo en la ciudad de Cali y soy profesional en idiomas, lenguas modernas, inglés, francés, e italiano, y también soy bailarina en mis tiempos libres. Bueno, junto a mi familia, mi mami, Olga Delgado, y su esposo Orlando, llegamos a Dios hace algunos años gracias a la Fundación MOSE Colombia y gracias a nuestro doctor médico familiar, el doctor Jairo Caracas. Y es allí que llegamos debido a una situación de salud mía. No sé, mi Pati, si quieres que te ponga un poco en contexto sobre mi situación de salud. Claro, Angélica. Bueno, para dar un poco de contexto, desde los 3 años de edad empiezo a tener síntomas leves de epilepsia. ¿Cuáles eran estos síntomas? Era el espasmo del sollozo. Cuando recién nací, cuando me iban a aplicar las vacunas, mi mami me comenta que yo me colocaba roja, morada, del dolor y del llanto. Más adelante, 3 años, 4 años de edad, ella me comenta que estos síntomas seguían avanzando y ya no solamente me colocaba morada, sino que al caminar también me desmayaba. Daba 1 o 2 pasos, me desmayaba, sin razón alguna. Y es allí donde pues mi mami y mi padre, que está en Villavicencio, en medio del desespero, empiezan a buscar alternativas, buscar médicos para saber cuál era el diagnóstico oficial que tenía. En esto se pasaron 4 o 5 años hasta que cumplí la edad de 7 años, donde Papá Dios, en medio de su infinito amor y de su infinita misericordia, nos envía a un ángel a través de una compañera de mi mamá, el doctor Carlos Medina Malo, neurólogo pediatra en Bogotá, quien para gloria a Dios descubrió mi diagnóstico y empiezo oficialmente un tratamiento. ¿Y sabes, Pati, qué es lo que me llama la atención de esto? Que a la par que sucedía esto, en la parte médica, también Papá Dios desde esa edad me empezó a apartar para Él. ¿Y por qué te digo esto? Porque también una vez que mi mami me llevó a la Eucaristía, ella pues comentándole al padre, al sacerdote, sobre mi situación de salud, el sacerdote le dijo: con mucho gusto te recomiendo que ella haga la primera comunión y empiece a recibir el cuerpo de Cristo, que esa es una de las primeras cosas para recibir la sanación. Y es allí justamente donde empiezan a combinar ambas, la medicina, la fe en Papá Dios y recibir el cuerpo de Cristo. Y es allí donde también empieza este caminar de fe. Bueno, pasa esto y para gloria a Dios duró 7 años libre de crisis.
controlada médicamente, muy juiciosa cada año con mis chequeos médicos. Y en la parte de mi fe, aprendiendo cada vez más, asistiendo a grupos infantiles, a los grupos de niños. También otra cosa muy bonita que sucede en este tiempo. Papá Dios usa uno de mis dones, que es la danza, y me lleva a una comunidad de danza y adoración que se llama Teotocos. Y es allí donde comienzo también a usar estos dones que me ha dado para darle las gracias a Dios a través de la danza por este procedimiento que estaba pasando, por este procedimiento de sanación que estaba viviendo. Bueno, pasan los 7 años, llegan los 14, donde tengo una recaída. Pero es en este momento donde Papá Dios se vale de todo, y es en ese año donde llegamos nosotros aquí a Cali. Y para gloria a Dios, justamente ese mismo año llegamos a la Fundación MOSE, donde conocemos al doctor Jairo, a la Fundación MOSE, y es allí donde nos empezamos a nutrir espiritualmente. Y mientras tanto, muy juiciosa, yo seguía en mi proceso médico, aún a pesar de la recaída, seguíamos en ese proceso médico. Sin embargo, no, sin dejar de lado ese pedazo de fe. Y es allí donde sucede algo muy bonito, mi Pati. En la vida, aún que yo tenía cierto conocimiento de la palabra, yo nunca había escuchado la palabra que mencionaste de Mateo o la otra cita que se encuentra en Marcos 9:25 sobre el milagro de sanación de un niño epiléptico. Cuando en una prédica el doctor nos la comenta, nos da el mensaje, en ese mismo instante mi familia y yo nos apropiamos de esa palabra, nos apropiamos en fe de esa promesa que Papá Dios me acababa de dar. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Son 2 claves. Número 1, esta clase de enfermedades solamente se cura con oración y ayuno. Y número 2, para Dios no hay nada imposible. Y es allí donde nosotros nos aferramos en fe y empezamos a ser obedientes. ¿Qué nos dice la palabra? Oración y ayuno. Debo ser sincera, como joven había dejado un poco el hábito de la oración, no tenía el hábito seguido de leer la palabra. Y es allí donde Papá Dios me hace un llamado a retomar el hábito de empezar a leer su palabra, empezar a conocerlo más, a volver a adorarle a través de la danza y a tener una comunicación más íntima con Dios. Y empezamos el proceso. Y por la parte del ayuno, también el ayuno, no sé, para los que sepan, el ayuno, una de las recomendaciones para los pacientes de epilepsia es el ayuno intermitente o la dieta cetogénica, que son hábitos alimenticios saludables que los pacientes de epilepsia o de alguna enfermedad neurológica deben tener. Entonces, es allí donde también empezamos todo, a cubrir mi ser de manera integral, mente, cuerpo, alma y espíritu. Y a la mano de Dios seguimos en este proceso. Pasan los años, para gloria a Dios, sucede algo bonito. A los 16 me graduó del bachillerato con mención de honor, algo que para los médicos cuando era pequeña, lo primero que le dijeron a mi mamá era que no iba a ser posible, si acaso me graduaba de primaria, pero que no era posible que me llegara a graduar ni de bachillerato, ni mucho menos de la universidad. Y es allí donde Papá Dios obra su primer milagro y rompe con esto este dictamen que los doctores habían dicho, que era que yo no iba a llegar a graduarme nunca de bachillerato. Para gloria a Dios, logro graduarme de bachillerato, logro sacar un ITFES muy bueno y logro ingresar a la universidad a estudiar lenguas modernas. Todo esto de la mano de Papá Dios y para gloria a Dios. Bueno,
Continuamos este recorrido en la fe en la comunidad MOSE, continuamos haciendo unos chequeos médicos, pasan los años en la universidad, para gloria a Dios, sin crisis, todo normal, todo estable, aún así con mi chequeo médico y los medicamentos. Pero sucede algo curioso un año antes de ingresar a pandemia. Ese año antes de pandemia empiezo a tener recaídas. Tuve 2, 3 crisis durante ese año, algo que para todos fue muy extraño. Luego en pandemia volví a tener otras 2 crisis, otras 2 recaídas motoras. Para gloria a Dios, cuando salimos de pandemia, tengo un chequeo médico, esta vez con otro ángel que Papá Dios nos coloca en nuestra vida, enviado también por una amiga en la fe, el doctor Hernando Rubiano, donde nosotros llegamos a él y él lo primero que hace después de pandemia es mandarme un TAC y después de leer toda mi historia médica me dice, quiero confirmar si es el diagnóstico que creo que es para mandarte a cirugía de epilepsia. Algo que nunca, nunca en la vida se nos había pasado por la cabeza. Bueno, es así, fuimos muy juiciosas, nos hicimos el chequeo, nos hicimos el TAC y luego de realizar este TAC, el doctor al revisar la historia que lee, el diagnóstico era una esclerosis mesial del hipocampo derecho. ¿Y qué es esto? Una esclerosis mesial es, ser una del TAC es un hueco que aparece en el cerebro, un vacío que hay en el cerebro causado por la cantidad de crisis motoras que había tenido. Es como una herida que sucede en el cerebro. A partir de este dictamen, que voy a ser sincera, en su momento me destrozó, nos destrozó a todos, porque yo estaba asustada al leer ese dictamen. Papá Dios se basó de ese dictamen, de ese diagnóstico, para abrir una puerta grande de bendición para confirmar el milagro de sanación en mi vida. Y es aquí donde, Bendición. y es aquí mi Pati, donde el doctor Rubiano nos envía a la unidad de epilepsia en Banato para comenzar este tratamiento, este procedimiento para ser candidata de paciente a la cirugía de epilepsia. Angélica, ¿qué tiempo duró ese tratamiento? Mi Pati, fueron 2 años. Fueron 2 años llenos de fe, llenos de preparación, no solamente física, también espiritual, donde Papá Dios me hablaba, porque además de los exámenes médicos, también en medio de este procedimiento, de este proceso, tuve también crisis, no solamente motoras, que son las del movimiento, las del cuerpo, sino también unas que para algunas personas las desconocen, otros ya las conocen, son las auras epigástricas, que es esa sensación de vacío, esa sensación de miedo que uno tiene. Uno siente que le va a pasar algo. A mí me sucede cuando estoy dormida, cuando estaba dormida, perdón. Y es en esos momentos donde debo despertarme y estar alerta, porque eso me indica de que la crisis motora puede venir. Entonces, aunque estaba en el proceso, aunque estaba medicada, aún así todavía seguía con este tipo de crisis. Y también durante este proceso hubo exámenes donde me inducían para verificar el punto exacto donde se encontraba el foco de las crisis, me inducían a las crisis motoras. Entonces, pues fue un proceso un poco complejo, pero para gloria a Dios, Papá Dios se valió de todo, nos fortaleció a mi mamá y a mí espiritualmente, nos fortaleció nuestra fe para luego de 2 años poder ver la victoria de Papá Dios sobre esta enfermedad. Y para gloria a Dios, te puedo comentar que
el 16 de abril de este año, del 2024, para gloria de Dios, me realizaron la cirugía de epilepsia. Y a los 3 días, ¿sabes qué es lo bonito de esta cirugía, mi Pati? Sí. Que yo se lo comentaba al doctor y se los comentaba también en campamento, que era antes, unas 2 semanas antes de la cirugía, papá Dios me estaba hablando de una palabra y me daba una palabra: renacer, renacimiento. Y seguía. Y un día antes me llega la palabra de que papá Dios va a reconstruir el templo en 3 días. 3 días. Y para gloria a Dios, ese fue el tiempo exacto que duró mi recuperación después de una cirugía tan compleja, donde me quitaron todo el hipocampo derecho, parte del cerebro, y donde los doctores me decían, puede durar si acaso 1 o 2 noches en UCI, y luego le damos 1 o 2 días en sala. Papá Dios en 3 días obró y completó finalmente completamente su milagro de sanación en mi vida. Aunque nosotros sabemos de que en fe papá Dios ya había hecho su milagro de sanación en mi vida. Esto solamente fue la prueba física para los médicos de que ya papá Dios ha hecho su obra de sanación. Gloria y alabanzas para el Señor por este milagro palpable que hemos escuchado. Entonces, Angélica, pues muchas gracias por tu testimonio, por acompañarnos. Hoy les pido a todos los oyentes que dejen sus comentarios y la próxima semana traeremos otro episodio de Historias con Reflejo de Fe. Haz viral este foco de luz en medio de la oscuridad. Muchas gracias, Angélica, nos estamos viendo. Bendiciones, saludos a tus padres y muchas gracias a todos. Muchas gracias, mi Pati. Nos vemos. A todos igualmente. Yo soy testigo del poder de Dios por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios por los milagros que Él ha hecho en mí. Vengan todos ustedes, los que tienen temor de Dios. Escuchen, que voy a contarles lo que ha hecho por mí. Qué alegría es ser un testigo de Dios. Con mis labios y mi lengua lo llamé, por esto les digo, vengan todos ustedes, los que tienen temor de Dios, escuchen, que voy a contarles lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios que escuchó mi oración y no me negó su amor. Salmo 66, versículos 16 al 20. Yo soy testigo del poder de Dios por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo